Cuando hablamos del procesamiento de dinámica, nos referimos a procesar el rango dinámico de una señal o instrumento. En el gráfico podemos ver el nivel mínimo y máximo de esta onda. Es a la diferencia de nivel entre ellas a lo que llamamos rango dinámico, y es justo aquí donde vamos a trabajar con los procesadores de dinámica. Aunque un buen procesamiento de dinámica es muchas veces beneficioso, hemos de tener en cuenta la forma en que el músico ha tocado su instrumento, en caso de que trabajemos con músicos y no con partes secuenciadas. Me refiero a cuando grabamos a un bajista o batería, por ejemplo. Si es un buen músico, cuidará muy bien su dinámica, la intensidad con la que toca las notas o las partes de batería, por ejemplo. En este caso tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar cualquier procesador de dinámica. Veamos ahora los principales procesadores de dinámica. Compresores, puertas de ruido, de-esser y limitadores. Veamos ahora cada uno de forma más detallada. Vamos a ver entonces los compresores. Vamos a ir a las configuraciones de canal y vamos a poner un compresor por inserto. Como veis, está dentro de procesadores de dinámica. Compresor, y aquí os lo presento. Hay varios controles muy importantes. El primero de ellos es el threshold. Otro muy importante es el ratio. Y luego los tiempos de ataque y de release. Con estos 4 vamos a controlar la mayor parte de todo el proceso del compresor. Lo primero, tenemos que entender que hay que fijarse bien en el nivel de la pista del sonido, en este caso es un bajo que queremos comprimir. Para eso nos vamos a fijar en el input y en el output y también en este GR, que es la reducción de ganancia. Vamos a escuchar y vamos a mirar los niveles. Bien, nuestra señal tiene menos 3,2 decibelios, el output está igual y no hay reducción de ganancia todavía, gain reduction, pero vais a ver cómo con el threshold podemos empezar a hacer que comprima. El threshold es el parámetro que dice al compresor en qué punto de nivel tiene que comprimir. Vamos a ponerlo aquí. Si tengo el threshold por encima de este menos 3 no va a haber compresión. Vamos a escuchar también mientras voy manipulando. La señal ya está por encima de menos 13, está en menos 3, por tanto está por encima de menos 13 y ya empieza a haber reducción de ganancia. Por tanto, el threshold indica al compresor en qué punto tiene que empezar a comprimir y cuánto va a comprimir. Para ello tenemos el control de ratio. De 2 a 1 significa que de 2 decibelios que entren por encima de este threshold, solo va a dejar pasar uno de ellos. ¿De acuerdo? Es una proporción, así que si damos 4 a 1, de cada 4 decibelios que entren por encima del punto del threshold va a dejar pasar solo una. Es bastante compresión. Vamos a escuchar. Aquí está comprimiendo bastante y notáis cómo pierde volumen, porque estamos reduciendo la ganancia, gain reduction. Entonces, para ello tenemos un make-up que viene en auto, pero yo aconsejo que lo desactivéis y vosotros vayáis buscando el mismo nivel que queráis o que tenga en la entrada. Con esto lo que estamos haciendo es reduciendo la dinámica, pero una de las cuestiones que pasa con los compresores es que aumenta la presencia del sonido. Digamos que hace que el sonido esté como más cerca. Y además la señal va a estar más controlada, va a tener el mismo nivel o un nivel más parecido en cada una de las notas. Esto es útil cuando queremos controlar una señal
que tiene, como hemos dicho al principio del vídeo, mucho rango dinámico. Imaginaos una voz en la que el cantante hay momentos en los que susurra y momentos en los que grita. Podemos nivelarlo de dos formas, o con la automatización o con la ganancia, o directamente con un compresor. Vamos también a los tiempos de ataque y de release, que como veis se miden en milisegundos, ya no en decibelios, como el threshold y el ratio, que están en decibelios, en nivel de la señal, y el ataque, como digo, y el release están en milisegundos, en tiempo. El ataque es cuánto tiempo tarda en comprimir, ¿de acuerdo? Si lo notáis, comprime más si el ataque está abajo porque el compresor es más rápido. No se le cuela ningún transitorio ni ninguna parte del sonido. Comprime menos si el ataque está más alto. Esto también como truco, cuando queráis conservar los graves de un sonido, tendréis que abrir un poco el ataque, porque si no, se lo va a comer mucho el compresor. De todas formas, esto depende de lo que queráis cuando estáis comprimiendo. Y el release es cuando deja de comprimir el compresor, ¿de acuerdo? Esto es importante con el tempo al que vaya el instrumento o el tema que estamos comprimiendo. Si va muy rápido, probablemente necesitemos tiempos de relajación, de release más rápidos. Si va más lento, tiempos más lentos. Por tanto, esto es cómo se puede usar un compresor. Hay algunos controles más, como el hold, que es muy parecido al release. En realidad también es cuánto se mantiene, no cuándo deja de comprimir, sino cuánto se mantiene comprimiendo el compresor, pero es muy parecido al release. El release tiene un auto que suele funcionar bien, aunque a veces es mejor hacerlo a mano. El análisis, si lo hace más en el pico de la señal o más en la media, en RMS, que veremos en la mezcla, esta nueva unidad de medida, que es más la media, como digo, la sonoridad, no tanto el pico del sonido. El make-up ya lo hemos visto, y el dry mix es por si queremos mantener una parte de la señal sin compresión. Por lo tanto, si lo tengo a 100, en realidad el compresor no va a estar comprimiendo, ¿de acuerdo? Si os fijáis o escucháis con detenimiento, con la compresión el sonido tiene más peso y tiene más pegada en cada uno de los golpes del bajo. Ya digo que depende de lo que queramos hacer, los compresores nos pueden servir para muchas cosas, pero esta es la parte más teórica. Recordad, threshold, desde qué punto de la señal de entrada va a comprimir el compresor, cuánto va a comprimir con el ratio, cuánto va a tardar el compresor en actuar, cuánto tiempo y cuánto tiempo va a dejar de actuar, en cuánto tiempo va a dejar de actuar el compresor. Vamos a ir ahora a los limitadores, que en realidad son un compresor, pero con el ratio muy alto. De hecho, se puede configurar como infinito. No tiene control de ratio, sino que simplemente tiene control de input, de nivel de entrada y de salida. Sailing, a veces se ven algunos limitadores, y un release. Los limitadores básicamente sirven para poner, como su propio nombre indica, un límite a una señal. Por mucho que le demos, vamos a poner un límite de -4, por ejemplo, más o menos, por mucho nivel de entrada que le demos, va a comprimir, va a reducir la ganancia hasta que le digamos, vamos a escuchar,
le da mucha más pegada al sonido y en realidad se puede usar sobre sonidos independientes, pero muchas veces se utiliza sobre mezclas enteras o a la hora de hacer el mastering. Lo vamos a ir viendo poco a poco. De todas formas, este es el limitador de versiones anteriores. Es cierto que Cubase en esta última versión, en la 12, tiene uno que suena, la verdad, bastante mejor. Vamos a desactivar el anterior, que es el Razer. Como veis, igual que el anterior, input y un ceiling, esta vez sí, un techo y un release que tiene distintas configuraciones. Eso es básicamente lo que tiene. Aquí nos enseña la reducción de ganancia. Las puertas de ruido, que es otro procesador de dinámica, se inventaron básicamente a nivel de amplificadores de guitarra. Si habéis usado alguna vez alguno, normalmente tienen mucho ruido de fondo y que se puede colar en las grabaciones y demás. Para evitar esto, con una puerta de ruido, si la configuramos bien, podemos evitar el ruido de fondo hasta que no tocamos la guitarra y por tanto, ese ruido ya se queda enmascarado por el propio sonido de la guitarra. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tomarlo como un procesador que va a evitar ruidos que se hayan colado en la grabación, pero también tiene muchos usos creativos. Por ejemplo, tenemos aquí este loop de batería. ¿Os habéis fijado que hemos eliminado los sonidos que suenan poco? Los sonidos que suben por encima de menos 15 más o menos decibelios sí que deja entrar a estos sonidos la puerta de ruido al configurar el threshold así, y en función del release le decimos cuándo deja de entrar los sonidos dentro de la puerta de ruido. Por último vamos a ver el de-esser. Este procesador que tenemos aquí, como todos los procesadores de dinámica, tiene un threshold, que en este caso está en automático, como siempre en decibelios, y un reduct, que es un ratio en realidad. También tiene un release, y luego lo característico del de-esser es que tiene un filtro, entonces vamos a aplicarle reducción de ganancia, pero en estas frecuencias, entre estas frecuencias 4500 y 15000. Vamos a trabajar con la sibilancia, estas S's que algunas veces algunos cantantes tienen como muy pronunciadas, también depende del micro con el que hayamos grabado, y que a veces es bastante molesto en la mezcla y la vamos a poder reducir. Como digo, lo característico del de-esser es que vamos a reducir ganancia en unas frecuencias concretas. Vamos a escuchar. ¿Os habéis fijado que sobre todo es en las S's cuando aquí podéis ver la reducción de ganancia? Hay una característica bastante interesante en este plugin que podemos escuchar exactamente lo que está quitando. Ahí vemos cómo quita bastante de las S's, que en este caso son un poco molestas. Como digo, podemos utilizarlo en cualquier frecuencia que queramos, o sea que quizá podemos entenderlo más como un procesador de dinámica que reduce la ganancia en la frecuencia que más nos interese. En este caso, para la sibilancia, como digo, suele estar más o menos desde 4500, 5000 a unos 15000 hercios. Además, también tiene la parte de sidechain, pero que esto lo vamos a ver más en la parte de mezcla. Es una técnica de compresión que se utiliza mucho hoy en día. Por tanto, el de-esser para trabajar la sibilancia
y trabajar, como digo, estas S's que pueden ser bastante molestas en algunas ocasiones.